Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos por todo el mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal, La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, os traigo mi crítica de otro gran clásico a color del cine de Hollywood. Os voy a hablar de la película Never Say Goodbye, que aquí en España fue titulada con el título de Hoy como ayer, del año 1956. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Primero vamos con el argumento. Nos situamos en la ciudad de Viena en el año 1945. Durante la Segunda Guerra Mundial, Michael Parker, interpretado por el actor Rod Hudson, un médico del ejército norteamericano, conoce en un bar a una joven pianista, Lisa Agostin, interpretada por la actriz Cornell Borchers, a la que atiende de una torcedura fortuita en su tobillo. Esta circunstancia casual facilitará que entre los dos surja una incipiente relación. Profundamente enamorados, ambos se casan durante la guerra y como fruto de su amor nace la pequeña Suzy, interpretado por la actriz Shelley Favares. Pero pronto Lisa comienza a comportarse de forma extraña, lo cual causará la sospecha de su esposo, una profunda crisis en el matrimonio y llevará a que Michael crea que Lisa le es infiel. Lo que ocurre realmente es que ella colabora secretamente como espía. En una incursión nocturna durante una de sus misiones, Lisa caerá prisionera y Michael perderá el contacto con su mujer y la esperanza de recuperarla. Tras finalizar la guerra, el doctor Michael Parker regresa a Estados Unidos, donde cría a su hija Suzy, en la creencia de que su madre ha muerto. Bueno, amigas y amigos, ahora continuamos con el género del mejor melodrama. El cine clásico de Hollywood estableció durante su etapa de esplendor, entre 1930 y 1960, una serie de géneros que fácilmente podían ser reconocidos por el espectador. La gran diversidad y vitalidad de los géneros del cine clásico obedecen, por una parte, a que la producción cinematográfica se enfocó a la satisfacción del espectador, procurando siempre ofrecerle en variedad y cantidad aquellos productos que demandaba, así como al mantenimiento de ciertos contenidos que ya habían demostrado su rentabilidad y popularidad durante la etapa muda. Por ejemplo, la comedia o el western. Sin duda, el melodrama se encuentra dentro de la clasificación del cine de género entre uno de los más importantes. Para comprender el origen del melodrama dentro del cine, deberíamos remontarnos a los propios inicios de los géneros narrativos clásicos en la cultura del espectáculo. La tradición grecolatina ya consideró a la comedia y a la tragedia como dos de los géneros principales de la dramaturgia escénica. Según el crítico Jean-Pierre Courson,
El objetivo del melodrama consiste en emocionar, en hacer llorar. Generalmente los métodos usados para conseguirlo son los que constituyen la especialización del género: emociones exageradas, personajes estereotipados y conflictos interpersonales. Dentro de esta tradición, el melodrama sería una extensión de la tragedia, a veces combinada con elementos de comedia, como bien supo entender Charles Chaplin en su película El Chico, del año 1921, que en sus créditos iniciales se identificaba como una comedia con una sonrisa y quizás una lágrima. El melodrama cinematográfico, entendido según su propia definición etimológica como drama con música, encontró gran repercusión entre el público y su recorrido como género es casi constante a lo largo de todo el periodo clásico, así como su variedad y solidez. Dentro del melodrama y ya en la década de los años 30 del pasado siglo, podemos catalogar subgéneros como el melodrama sentimental Stella, Dallas, de Kim Vidor del año 1937, el melodrama literario Cumbres borrascosas de William Wyler del año 1939, el melodrama histórico Jezabel de William Wyler de 1938 o el melodrama épico Lo que el viento se llevó de Victor Fleming del año 1939. Especial relevancia tendrían la trayectoria singular dentro del melodrama en los años 30 y 40 de directores como Joseph von Sternberg, cuyos films míticos con Marlene Dietrich, Marruecos, de 1931, La Venus rubia, de 1933, acercan el melodrama a las fronteras del ejercicio del cine de autor por su extraordinaria estética visual. Fran Borzage, con films tan notables como Tres camaradas, de 1938, o John M. Stahl, La usurpadora, de 1933, o Que el cielo la juzgue, de 1945, auténtico gran cineasta olvidado, pero cuya importancia en el melodrama clásico es primordial, entre otras cosas como precursor de Douglas Sirk. En la posterior década de los años 50, el melodrama gozaría de un renovado vigor, merced al trabajo precisamente del citado cineasta Douglas Sirk en películas como Solo el cielo lo sabe, del año 1955, o Imitación a la vida, del año 1959, y a figuras icónicas como el actor Rod Hudson. Ahora os voy a hablar un poquito de dicho actor. Rod Hudson, el perfecto galán. El día 2 del mes de octubre del año 1985, la muerte del actor norteamericano Rod Hudson conmocionaba al mundo. La terrible enfermedad del actor SIDA,
entonces una amenaza casi desconocida, y la confesión pública de su oculta homosexualidad rodearon la muerte de Hudson de una épica y dramatismo dignos del más lacrimógeno de los melodramas que él mismo ayudó a popularizar. Tras la desaparición del actor injustamente prematura, se cerraba una trayectoria que hoy día se puede calificar como extraordinaria, propia de uno de los más grandes intérpretes del cine clásico de Hollywood, con un talento colosal tanto para la comedia, donde se le consideró heredero de Cary Grant, como para el drama. Nació el mes de noviembre del año 1925 como Roy Harold Fitzgerald y bautizado con el nombre artístico de Rod Hudson. Desde sus inicios en la productora Universal Pictures a finales de los años 40, Hudson, por su gran apostura física, 1,96 de altura y muy guapo, pronto se dedicó a papeles de galán en distintos géneros, desde el western Traición en Fort King del año 1953 al cine de aventuras La espada de Damasco del año 1953, pasando a especializarse a mitad de la década de los años 50 en la combinación del registro dramático y cómico indistintamente, trabajando con algunos de los más grandes directores del cine clásico como Raúl Walsh, Historia de un condenado del año 1953, Anthony Mann, Horizontes lejanos de 1952, o George Stevens, Fue en la película Gigante de 1956 de Stevens, precisamente editada en la colección Los Imprescindibles del Corte Inglés, donde Hudson alcanzaría uno de sus más reconocidos papeles, con nominación al Oscar incluida. Sus comedias con la actriz Doris Day en los años 60, Pijama para dos del año 1961, No me mandes flores de 1964 y sus melodramas dirigidos por Douglas Sirk en los años 50, Obsesión de 1954, Escrito sobre el viento de 1956, son aún hoy dos de sus más reconocidas aportaciones a la cultura cinematográfica popular. Junto a estos films sobresalen en la trayectoria de Rod Hudson algunos films de culto que con los años han obtenido especial valoración por la crítica, como el film de intriga Plan Diabólico de John Frankenheimer del año 1966, el bélico Tobruk de Arthur Hiller de 1967 y el thriller de espionaje Estación Polar Zebra de John Sturges de 1968. Está considerada por el propio Hudson una de sus películas favoritas. Como tantos actores del Hollywood clásico, Rod Hudson terminaría su carrera en la televisión con serie propia de gran éxito en los años 70, Macmillan y esposa, entre los años 1971 y 1977, e intervenciones especiales en los años 80 en series televisivas como la archiconocida Dinastía, entre los años 1981 y 1989,
A pesar de que Rod Hudson no obtuvo demasiados reconocimientos, una única nominación al Oscar por Gigante que no ganó. Estuvo entre los años 50 y 60 entre los actores más taquilleros de Hollywood y gozó de gran aprecio entre el público, especialmente entre el femenino. De ahí el terrible impacto que causó la confesión de su homosexualidad en su último año de vida. Hoy día las películas de Rod Hudson se encuentran, muchas de ellas, entre los más grandes clásicos del cine americano, especialmente su serie de melodramas en la productora Universal, rodados entre los años 1954 y 1958 para directores como Douglas Sirk y Jerry Hooper. Ahora os voy a hablar, amigas y amigos, de dicha película, Hoy como ayer, un melodrama a descubrir. Hoy como ayer, título español del original Never Say Goodbye, traducible por Nunca digas adiós. Es un film que ha permanecido relativamente inédito dentro de la filmografía de Hudson, sobre todo si lo comparamos con otros títulos del actor más publicitados, como Solo el cielo lo sabe, de 1955, y Escrito sobre el viento, de 1956. Precisamente Hoy como ayer es una película puente filmada entre los dos títulos citados y dirigida por Douglas Sirk. La película que nos ocupa empezó siendo filmada por el propio Sirk, que parece que abandonó el rodaje para preparar la posterior Escrito sobre el viento. La productora Universal, tras el abandono de Sirk, encargó el rodaje y la finalización del film a Jerry Hooper, que acababa de dirigir a Hudson y Ann Baxter en otro espléndido melodrama, Su único deseo, del año 1955. Esta circunstancia es la que permite que en determinadas fuentes Hoy como ayer figure codirigido por Hooper y Sirk. Si bien en los créditos de la película solo aparece Hooper como director oficial, no obstante, como veremos más adelante, la influencia de Sirk sobre la realización de la película es más que evidente. Por su parte, Jerry Hooper, que nació en el año 1907 y falleció en el año 1988, fue un cineasta de los considerados como artesano, un director que conocía su oficio y que podía realizar de forma correcta aquellas películas que le encargase el estudio. La trayectoria de Hooper incluye algunos títulos que se han revalorizado con los años, especialmente su film El secreto de los Incas, de 1954, editada en la colección Espacio de Cine del Corte Inglés y precedente directo de las películas de la saga de Indiana Jones de Spielberg y Lucas. Jerry Hooper recibió una nominación como mejor director por su película La guerra privada del mayor Benson, del año 1955, y convirtió a Charles Heston, protagonista de los dos últimos films citados, en uno de sus actores fetiche. Hoy como ayer fue filmada en los estudios Universal en Hollywood en 1955 y reproduce en estudio con espléndidos decorados de Alexander
Golitsyn y Robert Boyle. La Viena de la Segunda Guerra Mundial. La película está basada en la obra teatral de Luigi Pirandello, escrita en el año 1919 y estrenada en marzo de 1920. Como antes, mejor que antes, que ya fue adaptada como libreto para el cine en el guión escrito por Bruce Manning, John Clorer y Leonard Lee para la película del año 1945, Como te quise, te quiero, dirigida por el cineasta alemán William Dieterle e interpretada por la actriz Claude Rains y Merle Oberon. El film de Hooper y Hobson, con guión de Charles Hoffman, es por tanto un remake del film de 1945. Como podemos comprobar, la Universal, en su ciclo de melodramas durante los años 50, realmente llevó a cabo una puesta al día de melodramas ya filmados en los años 40, realizando remakes de películas como este film de William Dieterle, o las nuevas versiones que Douglas Sirk realizaría de los melodramas de John M. Stahl, Sublime Obsesión, de 1935, o Invitación de la Vida, 1935, en 1954 Obsesión y 1959 Imitación a la Vida, respectivamente. El film de Hooper y Sirk reproduce el esquema narrativo básico de la película de Dieterle. Ambos films desarrollan su historia a través de un largo flashback. Si bien el film de Dieterle es en blanco y negro y la versión de Hobson está filmada en un esplendoroso Technicolor. Tanto el film de Dieterle como el film de Hooper se centra en dos conflictos argumentales esenciales. Por una parte, el enigma alrededor de la desaparición de la protagonista, y por otra, cómo la posterior aparición de la mujer afectará al protagonista y a su entorno familiar. Pero existen diferencias entre ambos films, como el hecho de que la película de Hobson se acerque al contexto de la Segunda Guerra Mundial y a una trama de espionaje y telón de acero que no aparece en la película de Dieterle. Si en la película de 1945 los protagonistas eran Claude Rains y Merle Oberon, en el film de 1956 Rob Hobson, Cornel Borches y George Sanders formaron el reparto principal. Hobson era la estrella de Universal y el galán perfecto para este tipo de melodramas. Por su parte, Cornel Borches era una actriz alemana que alcanzó una reputada fama en films como Corazón dividido, de Charles Crichton, en 1954, por la que ganó el premio BAFTA de la Academia Británica a la mejor actriz extranjera. Borches dio el salto a Hollywood con este melodrama, pero en el año 1959 se retiraría del cine para dedicarse a su familia. Todavía viva, hoy es una actriz olvidada, pero que realmente hace en este film un papel efectivo interpretando a la protagonista, la pianista Lisa Gostin.
Llama la atención el extraordinario parecido de Cornel Borches con la actriz sueca Ingrid Bergman. El parecido físico entre Borches y la mítica intérprete de Casablanca está reforzado por el maquillaje y peluquería que acentúa, aún más si cabe, el notable parecido entre ambas. George Sanders, por su parte, aporta a la película de 1956 su natural elegancia y sarcasmo, heredado de sus papeles precedentes de caballero ligeramente cínico en películas como Rebecca, de Alfred Hitchcock, de 1939, o Eva al desnudo, de Joseph Leon Mankiewicz, de 1950. Su personaje es una variación del personaje interpretado por Claude Rains en la película de 1945, donde Rains encarnaba a una artista bohemio que acompañaba a la protagonista realizando caricaturas entre los clientes de los bares donde actuaba. No podemos dejar de referirnos a los elementos del cine de cirque presentes en este film. En primer lugar, anotaremos que hay determinados críticos que han señalado la existencia de un modelo de melodrama que reproduce el esquema del cine de Douglas Sirk. En este sentido, películas como Retrato en negro de Michael Gordon del año 1960 o la reciente Lejos del cielo de Todd Haynes del año 2008 serían ejemplos perfectos de cine de cirque sin cirque. Eso sin hablar de la influencia confesa de cirque en autores como Pedro Almodóvar. No es extraño, pues, que aunque Sirk no concluyese el rodaje de Hoy como ayer, sin duda su huella personal quedará impresa. Así podemos rastrear la influencia de Sirk en el uso de los espejos en la puesta en escena en momentos decisivos de la película, como cuando Hobson entra a la habitación después de la operación para buscar explicaciones de su mujer, tal y como señala el profesor Emeterio Díez Puertas. En cuanto al espejo, es la clave para entender el pensamiento trascendentalista de Sirk. Los espejos están presentes en prácticamente todas sus películas. El propio director ha señalado el significado de este simbolizante. El espejo es imitación de la vida. Lo interesante de un espejo es que no te muestra tal como eres, te muestra tu propio contrario. El concepto del destino como un bucle que enlaza a los protagonistas también está muy presente en el cine de Douglas Sirk. Aparece en Hoy como ayer a través de la repetición de la situación que permite unir y reencontrarse a los protagonistas. En Viena, durante la guerra, Michael conoce a Lisa en un bar y un accidente fortuito, torcedura de tobillo, hará que puedan conocerse años después en la escena previa al largo flashback con el que se inicia el film. Ambos se reencuentran en un bar y también la escena concluye con un accidente. Ella es arrollada por un coche al salir corriendo del bar tras volver a ver a Michael. Mismo contexto bar y misma situación, accidente.
Hoy como ayer es un film técnicamente impecable, como ocurre con la mayor parte de los films clásicos, pero en este caso sobresale especialmente, ya desde los mismos créditos, la bella partitura de Frank Skinner, con una interpretaciones ajustadas y una intensa historia de amor y conflicto familiar muy emotiva, la escena en la que la niña ve el dibujo que identifica a Lisa como su madre. El film de Hooper y Sirk resulta un ejemplo perfecto de esa clase de cine que nuestros padres definen como esas películas tan bonitas que ya no se hacen. Hoy como ayer es precisamente eso, una de esas bonitas películas de amor que ya no se hacen. Ahora proseguimos para acabar, amigas y amigos, con unas notas. Courson Jean-Pierre, La evolución de los géneros en Historia General del Cine, volumen 8, Estados Unidos, entre 1932 y 1955, Ediciones Cátedra, Madrid, del año 1996, página 246. Luego, en el año 1949, Cornel Borchers había participado en el film americano The Big Leap, dirigido por George Sutton y protagonizado por Montgomery Clift. Se trataba de una producción americana pero filmada en Europa, concretamente en Berlín. Hoy como ayer fue el primer rodaje en suelo americano de la actriz alemana. Dicha película, amigas y amigos, hoy como ayer contó con una duración de 96 minutos. Bueno, hasta aquí mi crítica de dicha película. Si os agrada, agradeceré vuestros likes, amigas y amigos. En la parte de abajo tenéis los comentarios. Siempre es agradable leer comentarios positivos. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.